Nota de autor. Naruto viajando entre mundos. En la mayoría de los crossovers, el personaje permanece en el nuevo universo o usa una ambientación fusionada. Pero cuando jugaba a Dark Souls, tuve esta idea. ¿Y si Naruto pudiera viajar entre su mundo y Lordran? Ese sistema de ida y vuelta abrió un montón de posibilidades interesantes, y a partir de ahí, empecé a escribir sin parar durante el verano de 2023. En resumen, tengo un montón de borradores de capítulos preparados, más de 30, escritos durante el verano. Cuando la inspiración llega con fuerza, no dejas de escribir. Ese era mi caso. Así que prepárense para recibir muchas actualizaciones. Solo un aviso. Esto va a fuego lento. Como Naruto va cambiando de mundo, quiero dedicarle tiempo a desarrollar adecuadamente ambos lados. Quiero que realmente les importe lo que sucede en ambos universos. Y sí, eso significa que haré cambios tanto en el canon de Naruto como en el de Dark Souls, donde sea coherente con la historia. He reflexionado mucho sobre esto e investigado muchísimo, lo cual compartiré a través de notas de autor en los capítulos centrados en la historia, si les interesa ese tipo de cosas. Esto va a ser un largo camino. Planeo subir contenido semanalmente, mientras tenga salud. Si te gusta la historia, me encantaría que le dieras a seguir, a favorito o dejaras una reseña. Eso ayuda mucho a mantener viva la llama. 2. Corte ligero y corte pesado. ¿Por qué le pedí a Oscar que le enseñara a Naruto corte ligero y corte pesado en lugar de esgrima real? Porque en Dark Souls, las opciones básicas de combate cuerpo a cuerpo son ataques ligeros y fuertes. Pensé que sería divertido incorporar eso desde el principio. Dicho esto, Naruto aprenderá a usar la espada correctamente a medida que avanza la historia. Tiene muchas opciones. PNJ, observar enemigos como los caballeros negros y aprender de ellos en el universo. 3. Naruto siendo inteligente. Sí, obviamente, en este capítulo Naruto es mucho más agudo que su yo canon. Descubrió el truco de entrenamiento de memoria de clones de sombra meses, no, años, antes que Naruto Shippuden. El Naruto canon tenía ese jutsu desde hacía siglos, y aún así, Kakashi tuvo que explicárselo antes de que se diera cuenta de que los clones podían ayudarle con el entrenamiento. Todos sabemos que Kishimoto intentó una retcon de finales del juego, pero eso hace que Naruto parezca un poco lento en su universo. Sé que hay explicaciones fanon para esto, pero no entremos en ese tema ahora. Entonces, ¿cómo es que este fanfic de Naruto es más inteligente si es simplemente el Naruto canon que fue llevado a Lordran? Sencillo. ¿Recuerdas la selección de clase que realizó? Eso cambió sus estadísticas base, incluyendo la inteligencia. Es un pequeño indicio de que esas mejoras pueden influir, y lo harán, en cómo piensa, lucha y crece, no solo física, sino también mentalmente. No se preocupen. No voy a ir con el tema de Naruto se convierte en Sasuke 2.0, ni a darle de repente niveles de ajedrez de 5 dimensiones, como el de Light Yagami. Su personalidad sigue siendo la de Naruto. Sigue siendo él mismo, pero le estoy añadiendo un desarrollo que se siente merecido y creíble. Créeme, una vez que avancemos más en la trama, verás a qué me refiero. 4. Camino de focalidad. Esta es mi explicación sobre la mecánica de fijación de objetivo en Dark Souls. Dado que el juego es, ante todo, un juego, quería novelizar algunas mecánicas para que tuvieran sentido en la narrativa. Así que, con el camino de la focalidad, justifico la clásica función de fijación de objetivo que se usa en combate. Permíteme explicarte lo que hace el camino de la focalidad para que tengas una mejor idea de cómo seguir adelante. En esencia, el camino de la focalidad es una técnica de respiración que permite al usuario mantener un estado de mayor adrenalina y conciencia sin necesidad de estar en una situación de lucha o huida. Naruto y Oscar lo usan principalmente para la percepción espacial, sobre todo porque es la novelización de la función de cámara fija del juego. Pero tiene algunas ventajas adicionales, basadas en la ciencia real. Por ejemplo, si a Naruto le lanzan un kunai desde atrás, la perturbación en el aire circundante se vuelve perceptible para él. Algunos beneficios del camino de la focalidad. Control de adrenalina. En la biología del mundo real, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las vías respiratorias y agudiza la concentración. El camino de la focalización ayuda a mantener este estado de alto rendimiento, manteniendo al usuario tranquilo y reflexivo en lugar de presa del pánico. Mejora sensorial selectiva. Similar a cómo los artistas marciales entrenados o las fuerzas especiales desarrollan la conciencia de la situación bajo estrés, esta técnica le permite a Naruto filtrar y priorizar la información sensorial sin congelarse ni reaccionar exageradamente.
Tiempos de reacción mejorados. Las técnicas de respiración controlada agudizan los reflejos, oxigenando el cuerpo de manera más eficiente y manteniendo el cerebro alerta sin inducir pánico. Enfoque neurológico. La respiración concentrada activa el sistema nervioso parasimpático, contrarrestando el estrés. Esto le permite a Naruto mantenerse centrado mientras mantiene la máxima consciencia. En pocas palabras, el camino de la focalización permite a Naruto mantenerse en un estado de alto rendimiento durante más tiempo, con menos efectos secundarios. Imagínatelo como la claridad mental de un piloto de Fórmula 1 combinada con los reflejos de un depredador. Eso es todo por ahora. Como siempre, agradezco a todos los que se toman el tiempo de leer, comentar y acompañarnos en el viaje. Capítulo N2. Alas oscuras. Sobre Konoha. Hiruzen estaba sentado en su escritorio, mirando el informe que tenía delante, pero su mente estaba lejos de las palabras en la página. Hoy había sido caótico, por decirlo menos. Su pipa reposaba entre sus labios y dio una larga calada, dejando que el humo le llenara los pulmones. Necesitaba esto. Naruto Uzumaki, su nieto en todo menos en la sangre, había robado el pergamino prohibido de los sellos. Naruto lo había noqueado con ese ridículo jutsu de ilusión de mujer desnuda. He visto muchas cosas en mis años como Hokage, pero eso era un nuevo mínimo. Una pequeña parte de Hiruzen agradecía que nadie lo supiera. Lo último que necesitaba era que la aldea supiera que el gran profesor Sarutobi había sido derrotado por semejante técnica. Dios, la vergüenza nunca terminaría. Otra bocanada de humo escapó de sus labios mientras se reclinaba en su silla. Mizuki había engañado a Naruto. Bueno, eso explicaba cómo Naruto había logrado burlar la seguridad y hacerse con el pergamino. Puede que Naruto tuviera talento a su manera, pero incluso Hiruzen sabía que el chico no era capaz de lograr tal hazaña solo. Pero como un chunin de bajo nivel, que se pasaba la vida como profesor asistente, sabía lo suficiente sobre los patrones de seguridad de mi biblioteca para lograrlo. A él no le sentó bien. Si no hubiera ido a revisar su escondite secreto de novelas de Icha Icha, un placer culpable que se llevará a la tumba, tal vez ni siquiera habría sabido que Naruto estaba en el edificio. Pero su dolor de cabeza no se debía solo a la brecha ni al vergonzoso knockout. Era el hecho de que Mizuki le había revelado la verdad sobre el Kyuubi no Kitsune a Naruto. Hiruzen había planeado decírselo él mismo a Naruto cuando estuviera listo. Cuando tuviera la edad y la madurez suficientes para comprender el peso de la verdad. Pero ahora, ese plan se arruinó, destrozado por el egoísmo de Mizuki. Dio otra calada a su pipa, dejando que el humo girara a su alrededor. Debía haberle dicho antes. Debía haberlo preparado. Pero no, Hiruzen quería protegerlo de la cruda realidad todo lo que pudiera. Y ahora, todo se ha derrumbado a su alrededor. Normalmente, esta noche caótica habría terminado con una conversación sincera. Podría haber ayudado a Naruto a comprenderlo todo. Pero no fue así. No. En cambio, Hiruzen tuvo que lidiar con el hecho de que Naruto mató a Mizuki. La pipa casi se le resbala de las manos al recordarlo de nuevo. Naruto había matado. Hiruzen había visto a niños incluso más jóvenes matar antes. La guerra no dejaba a ninguna edad sin tocar. Pero Naruto era el Jinchuriki del 9 colas, y sus emociones estaban ligadas al chakra de ese monstruo. Si el dolor y la culpa traspasaban su control, el poder del Kyuubi podría desbordarse, y eso sería mucho más peligroso que matar. ¿Cómo puedo empezar a hablar con él ahora? Oh, Dios, por favor dame fuerza, pensó Hiruzen mientras se frotaba la perilla. La primera muerte de un genin debía ocurrir bajo la atenta supervisión de un equipo. Debías contar con el apoyo de tus compañeros y la guía de un maestro Jounin. Era un momento delicado, que debía manejarse con sabiduría. Y, de ser necesario, el maestro podía evaluar si el estudiante tenía la mentalidad adecuada para continuar como shinobi o si se tambaleaba por un camino peligroso. El golpe en la puerta sacó a Hiruzen de sus pensamientos, y de inmediato sintió la presencia de Naruto al otro lado. Su chakra se sentía diferente esta vez. Había algo más oscuro, algo desconocido, arremolinándose en su interior. Necesito que Inoichi le haga una evaluación psicológica de inmediato. El chico necesita ayuda. Dios sabe que necesita toda la ayuda posible ahora mismo. Se quitó el sombrero de Hokage y lo colocó en el escritorio de roble frente a él. Hiruzen suspiró, sus dedos se detuvieron sobre la madera desgastada. El escritorio estaba lleno de papeles, más de los que le importaban, incluso con secretarías y una administración en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de todos los deberes y tareas que conllevaba el título, Hiruzen no llevaba el sombrero de Hokage hoy. No.
Naruto no necesitaba la presencia del tercer Hokage en ese momento. Necesitaba a Hiruzen. El abuelo. El anciano que podía sentarse y hablar con él. Hiruzen miró hacia la puerta, preparándose para la conversación que se avecinaba. En cuanto Naruto entró, a Hiruzen se le encogió el corazón. Su expresión no era la habitual máscara apasionada y emocional a la que se había acostumbrado. Era como si la mente de Naruto estuviera en otro lugar, algo que solo él podía ver en el vacío que tenía ante sí. La visión lo inquietó, sintiendo un frío nudo en el pecho. Este era Naruto, el chico que llevaba sus emociones a flor de piel y nunca había podido ocultar lo que sentía. Hiruzen esperaba ira o confusión, cualquier cosa menos esa mirada vacía y distante. Cada uno procesa el trauma de manera diferente, se recordó Hiruzen. Naruto, saluda al Hokage, dijo Iruka con voz tensa. Naruto no respondió. Su mirada permaneció fija al frente, como si el vacío entre ellos importara más que el hombre que tenía frente a él. Hiruzen notó el ligero temblor en las manos de Iruka. El profesor de la academia estaba nervioso, y el anciano solo podía adivinar lo que había pasado entre ellos esa noche. Iruka. Sí, Hokage-sama. Ha sido una noche difícil para. La mirada de Hiruzen se posó en Naruto. Iruka comprendió al instante. Nadie se había sentido más afectado esta noche. Para todos, terminó Hiruzen suavemente. Su orden, Hokage-sama. Despedido. Iruka obedeció sin dudarlo, aunque Hiruzen pudo sentir el peso de su renuencia mientras dejaba a Naruto solo con él. Una vez que la puerta se cerró, solo quedaron Naruto y Hiruzen en la oficina y los Anbu que permanecieron ocultos en las sombras. Naruto, dijo Hiruzen con suavidad, intentando disipar la niebla que nublaba la mente de Naruto. ¿Por qué no te sientas? Por un instante, no hubo nada. Y entonces, como una sacudida repentina, Naruto se puso alerta, recorriendo la habitación con la mirada, confundido, casi sobresaltado. Era como si acabara de darse cuenta de que estaba en la oficina del Hokage. Su mente estaba en otra parte. Distraída. ¿Sería conmoción? ¿Disociación? ¿Pasa algo malo? No, estoy bien, murmuró Naruto, pero era evidente que no. ¿Puedo irme ya? Ni siquiera intentaba sentarse. ¿Por qué no se sienta? Naruto, no estás en problemas, dijo Hiruzen, intentando tranquilizarlo, intentando hacerle saber que allí estaba a salvo. Genial, ¿puedo irme entonces? La voz de Naruto era rápida, casi desesperada, mientras daba un paso atrás hacia la puerta. Naruto, ¿por qué tienes tanta prisa por ir? Yo solo. Naruto hizo una pausa, su rostro se transformó en incertidumbre, como si ni siquiera supiera cómo explicar lo que sentía. Estaba forcejeando, y a Hiruzen le dolía verlo. Estoy ocupado con cosas súper importantes, dijo finalmente Naruto. El tono fue más profundo de lo que Hiruzen esperaba, oprimiendo su pecho. Era la voz de un chico que buscaba una vía de escape, no de las tareas ni de los sermones, sino de la verdad misma. Evitaba algo más que una conversación. Evitaba lo que lo atormentaba por dentro. Lo que más inquietaba a Hiruzen era la ausencia de ira. No había acusaciones sobre los secretos que le ocultaban, ni preguntas sobre el Kyuubi ni sobre las revelaciones de Mizuki. Naruto no buscaba respuestas en absoluto. Se refugiaba en el silencio. El chico que normalmente luchaba por cada pizca de atención ahora estaba tratando desesperadamente de escabullirse sin ser notado. Tiene miedo de sentir. Tiene miedo de lo que lleva dentro ahora mismo. Naruto, comenzó Hiruzen, sin saber qué decir, sin saber cómo sacar a Naruto de donde quiera que su mente se hubiera ido. Quiero hablar del Kyuubi no Kitsune, dijo Hiruzen. Era una forma de medir la profundidad del miedo y el trauma de Naruto. Si Naruto seguía intentando huir, Hiruzen arrastraría personalmente a Inoichi y a un equipo de ninjas médicos hasta él si fuera necesario. Pero, para sorpresa de Hiruzen, Naruto se detuvo. Dudó solo un instante y luego se sentó. Hiruzen parpadeó, confundido. No estaba simplemente intentando huir de esto. Las palabras de Naruto resonaron en su mente. Estoy ocupado con cosas súper importantes. ¿Qué podría ser más importante que buscar respuestas después de lo que había pasado? ¿Qué podría ser más importante que enfrentar su miedo? A Hiruzen no le gustaba no tener ni una sola especulación. Esta noche viste uno de los aspectos más oscuros de la vida shinobi, comenzó Hiruzen, con el tono más cauteloso posible. Los traidores van y vienen, y hay que acabar con ellos tarde o temprano. A pesar de tu terrible error, has hecho un gran servicio a la aldea al detenerlo. Esperó algo, cualquier cosa, pero Naruto no se inmutó, no respondió, solo tragó saliva. Oh, sí, maté a Mizuki.
El tono de Naruto era tan casual, tan distante, como si acabara de darse cuenta de que había matado a un insecto, no a un hombre. Hiruzen sintió que se le cortaba la respiración. En todos sus años como Hokage, en todas las veces que había visto a jóvenes shinobi luchar con su primera víctima, esta no era la reacción para la que se había preparado. Los había visto llorar, cuestionar su moralidad, romper a llorar. Incluso aquellos con tendencias más oscuras, al menos, habían tenido alguna reacción perversa ante su primera experiencia de derramamiento de sangre. Pero la reacción de Naruto fue insignificante. Solo un encogimiento de hombros, como si la vida que le había quitado fuera insignificante. La reacción de Naruto no fue la de un niño que se enfrenta a los horrores de su mundo. Era la mentalidad de un asesino. Un verdadero asesino, capaz de acabar con una vida y seguir adelante como si nada. Hiruzen debería estar feliz, ¿verdad? ¿No es esto lo que toda aldea anhela? ¿Un shinobi perfecto? Alguien que no se derrumbe, que no flaquee, que pueda cumplir con su deber y seguir adelante sin carga emocional. Pero no, Hiruzen no podía sentirse feliz. Porque había visto esa misma calma e indiferencia en Orochimaru. Y eso era todo lo que Hiruzen necesitaba saber para saber que esa reacción de Naruto no era algo que pudiera aceptar. ¿Es esta calma, este desapego, una respuesta al trauma? Los pensamientos de Hiruzen se aceleraban. Conocía la soledad de Naruto mejor que nadie. Siempre había esperado y creído que Naruto eventualmente la superaría. Hiruzen consideró obligar a los civiles a ser amigos de Naruto, lo que podría haber sido desastroso, pero ahora estaba empezando a cuestionar su propio juicio. ¿Había cometido un error al permitirle afrontar esto solo durante tanto tiempo? Si esta fue una respuesta traumática, el pensamiento se retorció en el corazón de Hiruzen. Había pasado tanto tiempo pensando que Naruto sería lo suficientemente fuerte como para superar la oscuridad que lo rodeaba. Pero ¿y si la oscuridad ya había empezado a echar raíces? ¿Naruto tenía un deseo innato de matar? ¿Era esta su naturaleza ahora? ¿O era simplemente suficiente? Hiruzen quería creer que era suficiente. Pero en el fondo, sabía que no era así. Nunca es suficiente. No cuando alguien ha dado ese paso. Necesito consultar con Inoichi. Ya no había duda. Hiruzen necesitaba ayuda. Naruto necesitaba ayuda, lo supiera o no. Hiruzen no iba a dejar que se le escapara. No como Orochimaru. Supongo que eso es lo que hacen los demonios, murmuró Naruto. Había asco en él, pero no por la palabra en sí. Era por sí mismo. Naruto lo decía como si fuera una verdad que se había visto obligado a aceptar. El anciano quería rezar para que la indiferencia de Naruto fuera solo un papel. Un niño que se había tomado demasiado en serio la idea de ser un demonio, fingiendo que era cierto porque otros se lo habían dicho. Por favor, que así sea, pensó. Que sea una actuación infantil, y no la intuición de un niño que se está metiendo en algo más oscuro. Naruto, no eres un demonio. Naruto hizo una pausa pero no lo miró. ¿Qué te dijo ese traidor? Naruto resumió la terrible experiencia. Tienes que saber la verdad sobre tu estatus, comenzó Hiruzen con cuidado. ¿Mi estado? Los ojos de Naruto ahora se enfocaron, su mente finalmente presente. Mizuki te dijo que eras el Kyuubi, dijo Hiruzen. No es cierto. Eres el Jinchuriki del Kyuubi. ¿Jinchuriki? El Kyuubi no murió, continuó Hiruzen. Quedó sellado dentro de ti cuando eras un bebé. A mí. Sí. Pero yo, tartamudeó, intentando atar cabos. ¿Entonces no soy un demonio? Claro que no, muchacho. La voz de Hiruzen se quebró con la fuerza de su negación. No podía dejar que Naruto creyera esa mentira. Y que nadie te llame así. Hiruzen esperaba que sus palabras consolaran a Naruto, lo tranquilizaran. Pero, en cambio, abrieron una compuerta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me tratan así? Porque te temen, Naruto. Eres un recordatorio del dolor que causó el Kyuubi. Hiruzen podía ver las preguntas flotando en los ojos de Naruto, y entonces, finalmente, una se le escapó. ¿Por qué ellos lo sabían y yo no? Hiruzen cerró los ojos un momento. Hace 7 años, promulgué una ley que prohibía hablar de tu estatus, dijo con voz cargada de arrepentimiento. Esperaba que te permitiera llevar una vida normal. La respuesta de Naruto golpeó a Hiruzen como un kunai en el estómago. Mira qué bien quedó, dijo Naruto con voz vacía y amarga. Las palabras hicieron que Hiruzen se estremeciera, y no pudo discutir. Le había fallado. Señor Hokage. El título se le escapó de los labios a Naruto como si fuera veneno, y Hiruzen sintió que se le helaba la sangre. Naruto nunca lo había llamado así. ¿Lo acabo de perder?
La mente de Hiruzen se quedó en blanco por un instante, con el pánico apoderándose de su estómago. Asintió, intentando mantener la compostura, incluso con el peso de ese título sobre él como una piedra. ¿Por qué se lo dijiste a ellos y a mí no? Yo no lo hice. Estaba intentando protegerte. La voz de Hiruzen tembló, el peso de los años lo oprimía con más fuerza que nunca. Pero antes de que pudiera decir más, sintió el chakra de Naruto estallar como un aura densa y desenfrenada. El simple hecho de que Naruto pudiera manifestar su chakra de esta manera, incluso inconscientemente, decía mucho de su densidad. Era crudo, salvaje y dominado por la emoción, más que por el control. Como era de esperar de un Uzumaki. Pero había algo más. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron cuando pudo sentir rastros del chakra Jin extraño mezclado con el de Naruto. ¿Intención asesina? En el mundo shinobi, la intención asesina no era solo una expresión de malicia. Era una huella. Una mancha persistente que las almas de aquellos a quienes se había matado dejaban en el chakra. Cuantas más vidas se arrebataban, más Jin ajeno se acumulaba. Para los asesinos experimentados, esta acumulación podía alcanzar un umbral donde su chakra por sí solo podía inducir miedo o genjutsu. Era a la vez una señal de logro y una advertencia para los demás. Entonces, ¿por qué, en nombre del sabio de los 6 caminos, el chakra de Naruto estaba impregnado de un yin tan extraño? Sí, Naruto solo había matado una vez. Una muerte no fue suficiente para dejar una marca tan poderosa. Y, sin embargo, Hiruzen podía sentirlo. Un chakra Jin ajeno tan denso que rivalizaba con el de algunos shinobi experimentados que habían sobrevivido a guerras. Esta constatación lo inquietó. Hiruzen se obligó a apartar ese pensamiento. No era momento de darle vueltas. En ese momento, Naruto necesitaba concentrarse. Lo demás podría abordarse más tarde. Te protegí, dijo Hiruzen, con la voz más áspera de lo que pretendía. Naruto se detuvo en la puerta pero no se giró. Un Jinchuriki no es algo exclusivo de Konoha, continuó Hiruzen. Las 5 grandes aldeas tienen el suyo. En Sunagakure, sus Jinchuriki sufren maltrato físico y mental, atormentados desde que tienen memoria. Hiruzen se había asegurado de que Naruto estuviera protegido, incluso sin saberlo. Se había asegurado de que nadie pudiera tocarlo en esos primeros años, de que nadie pudiera hacerle daño físico. Pero las cicatrices emocionales, las del aislamiento, de los insultos susurrados, las miradas fulminantes, la soledad, no había protegido a Naruto de eso, y ahora lo carcomía. El silencio entre ellos se hizo más pesado. Hiruzen ni siquiera podía imaginar lo que pasaba por la mente de Naruto. ¿Estaba enojado? ¿Dolorido? ¿Confundido? Gracias por ser un ser humano decente, murmuró Naruto, con un tono frío y distante. Fue una puñalada al corazón de Hiruzen. El Hokage hizo una mueca. Naruto tenía razón. Había hecho lo mínimo indispensable y se había asegurado de que no lo maltrataran abiertamente. ¿Pero era eso suficiente? ¡No! Tras el ataque del Kyuubi, la aldea se encontraba en un estado de gran fragilidad. Kumo había amenazado con la guerra, la situación con los Uchiha se estaba agravando como una herida, y luego estaba Danzo, siempre conspirando. Su plato estaba repleto, la verdad. Pero eso no lo excusaba. Hiruzen debería haberlo hecho mejor. Naruto se merecía algo mejor. Te fallé, Kusina. Te fallé, Minato. Maldito sea este estúpido sombrero y sus responsabilidades. Hiruzen maldijo en silencio, sintiendo las viejas frustraciones burbujear bajo la superficie. Era un anciano, por el amor del sabio. Había liderado esta aldea durante más de 50 años. Ni siquiera había tenido tiempo de lamentar la muerte de su esposa, y aquí estaba, todavía liderando, todavía intentando evitar que todo se derrumbara. Le dolían los huesos por el peso de todo aquello, pero no podía detenerse. Y aún así, nada de eso importaba en ese momento. Ninguno de mis sacrificios, ninguna de mis excusas. El sonido del pomo de la puerta al girar sacó a Hiruzen de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Naruto, listo para irse. El corazón le dio un vuelco. No. Así no. Otra vez no. En un último intento desesperado, Hiruzen habló. No le conté a la aldea sobre ti. Naruto se detuvo y se giró lentamente para mirarlo, con expresión indescifrable. Sus ojos formulaban la pregunta que sus labios no formulaban. ¿Quién? Después de tu nacimiento, el cuarto Hokage quería que fueras visto como un héroe. El héroe que mantuvo la aldea a salvo. Naruto resopló ante eso. Hiruzen no podía culparlo.
Minato, bendito sea, siempre había confiado demasiado en la aldea, había tenido demasiadas esperanzas. Había creído en la capacidad de la gente para ver más allá de su dolor y pena, para ver el sacrificio hecho. Pero no lo hicieron. No pudieron. La gente no pudo aceptarlo, continuó Hiruzen. Al ver el nivel de dolor y pena que sufría la aldea, no quisieron cumplir la última petición de Minato. Estaban demasiado consumidos por su propio dolor y miedo. Así que lo mantuve en secreto. Esperé, con la esperanza de que lo aceptaras, de que estuvieras listo para asumir esa verdad cuando llegara el momento. Pero, cuando tenías 5 años, el secreto se filtró. Y tuve que promulgar mi ley para evitar que se extendiera más. Hiruzen observaba a Naruto, esperando que algo, cualquier cosa que dijera, le llegara. Había cometido tantos errores antes, con Asuma, con Orochimaru, con Tsunade. Cada vez, dejaba que las cosas se pasaran de la raya. Cada vez, pensaba que podía esperar. Que las cosas se arreglarían solas si les daba tiempo. Pero ese era el mayor defecto de Hiruzen. No intervenir antes. No detener el daño antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, de pie allí, viendo cómo la expresión de Naruto se endurecía, el anciano temió que fuera demasiado tarde otra vez. Naruto levantó la mano, y mientras su piel se tornaba pálida, Hiruzen sintió calor. El aire de la habitación se volvió denso, pesado, como si el mismo oxígeno se estuviera consumiendo. Instintivamente, se lamió los labios, pero ya los tenía secos, resecos por el repentino cambio. La temperatura subió rápidamente, casi de forma antinatural. ¿Qué carajo? Hiruzen dominaba las 5 naturalezas de chakra, lo que le valió la reputación de ser quizás la mayor autoridad mundial en manipulación de chakra. Sin embargo, al observar la pequeña bola de fuego parpadear y pulsar en la mano de Naruto, un escalofrío le recorrió la espalda. No fue la bola de fuego en sí lo que lo puso nervioso. Al parecer, era un jutsu de rango B bajo, impresionante para la edad de Naruto, pero no peligroso para alguien del calibre de Hiruzen. No, lo que lo conmocionó fue la naturaleza de la bola de fuego. Desafía los principios mismos del jutsu de estilo fuego. Hiruzen agudizó sus sentidos, expandiendo su chakra instintivamente, como siempre hacía al estudiar nuevas técnicas. Era un hábito nacido de sus años como profesor, un deseo de comprender incluso los jutsus más desconocidos. Pero cuando sus sentidos envolvieron a Naruto, se quedó paralizado. La bola de fuego no era el problema. No era lo que le aceleraba el corazón. Era la llama en la mano de Naruto. En el momento en que sus sentidos la rozaron, Hiruzen retrocedió. No era chakra transformándose en fuego. No, esta llama se retorcía y se retorcía como un ser vivo. Su presencia era opresiva. Un peso agobiante que presionaba el chakra de fuego de Hiruzen. La sensación era antinatural. La llama parecía observarlo, aunque no tenía ojos. No pertenecía a este mundo, y sin embargo allí estaba, aferrándose a la mano de Naruto como una segunda piel. Por primera vez en años, Hiruzen sintió miedo verdadero. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Naruto? ¿Tiene algo que ver con el Kyuubi? Sus pensamientos corrían, pero no encontraba respuestas. Necesitaba contactar a Jiraiya de inmediato. Si la influencia del Kyuubi había alterado el chakra de Naruto o se había manifestado en esa cosa, debían actuar rápido. Uno de sus guardias Anbu reaccionó de inmediato, apareciendo frente a Hiruzen en un instante, haciendo una rápida señal con la mano para erigir una barrera protectora. Mientras tanto, otro Anbu se abalanzó sobre Naruto, con la intención de contener al chico antes de que la llama se descontrolara aún más. Pero en un movimiento que dejó a Hiruzen sin palabras, Naruto reaccionó antes de que la espada del Anbu se acercara. Sus movimientos eran fluidos, como si pudiera ver venir al Anbu. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo a punto de lanzarle una bola de fuego a quemarropa. ¡No! En ese instante, Hiruzen desató su intención asesina. Todo en la habitación se congeló. El aire pareció detenerse, y todas las miradas se posaron en él. Naruto y los Anbu quedaron atrapados en la ilusión que Hiruzen había creado. Una ilusión nacida de décadas de guerra y muerte. Ante sus ojos había una montaña de cadáveres. Y allí, en la cima de esa montaña, él estaba sentado como el rey mono, observándolos. «Puedes retirarte», dijo Hiruzen con frialdad, su voz no dejando lugar a discusión. Los Anbu desaparecieron, dejando solo a Hiruzen y Naruto. Hiruzen observó al chico allí de pie, ligeramente conmocionado, pero conservándose mejor que la mayoría. Ni siquiera un Chunin podría haber reaccionado así ante un Anbu, aunque éste se estuviera conteniendo, pero Naruto sí que lo hizo.
Y entonces los ojos de Hiruzen captaron un hacha que brillaba en la mano de Naruto. Parpadeó y desapareció. ¿Ninjutsu espacio-temporal? No, imposible. Naruto no podría saber un jutsu espacio-temporal, ¿verdad? Hiruzen casi rió ante lo absurdo de la idea, pero la pregunta aún lo carcomía. Necesito contactar a Jiraiya inmediatamente. Antes de que Hiruzen terminara de pensar, la voz de Naruto rompió el silencio. ¿Dónde está el tipo que arruinó mi vida? A Hiruzen se le encogió el corazón. Danzo. Maldito sea ese hombre. Incluso en el destierro, su sombra se cernía sobre todos ellos. He tratado con él. Naruto no quedó satisfecho con la respuesta y se giró para irse nuevamente, con la mano ya en la puerta. Desesperado por entender dónde se encontraban, Hiruzen preguntó. Naruto, nunca había visto ese jutsu de fuego antes. ¿Puedes decirme cómo lo aprendiste? No era el jutsu de fuego lo que realmente intrigaba a Hiruzen, aunque necesitaba saberlo. Lo que realmente quería saber era cómo había aparecido y desaparecido el hacha. El jutsu de fuego era un enigma, sí, pero el hacha, eso era algo completamente distinto. Hizo la pregunta para ver cuál era su situación con Naruto. ¿Seguía siendo su Jiji? ¿O ese vínculo se había roto, perdido en el torbellino de secretos y dolor? Hiruzen observó la espalda de Naruto, esperando algo que pudiera asegurarle que el chico que una vez conoció todavía estaba allí. Pero Naruto ni siquiera se dio la vuelta. Su respuesta golpeó a Hiruzen como una bofetada en la cara. Vete a la mierda. La cena transcurrió tranquila, tal como le gustaba a Inoichi Yamanaka. Se sentó frente a su hija, observándola jugar distraídamente con un trozo de pescado a la plancha en su plato, con la mirada fija en una de esas cursis novelas románticas que siempre leía. Intentó ignorar la irritación que la invadía mientras ella hojeaba las páginas, medio concentrada en la comida. Hoy, Inoichi se había asegurado de incluir algunos platos ricos en calorías. Cosas que ella no notaría estaban destinadas a evitar que adelgazara demasiado con esa maldita dieta. Sabía que no apreciaría las calorías extra, pero como padre, tenía que asegurarse de que se mantuviera sana. Ino, dijo Inoichi. Intentemos algo diferente hoy. Imagina que caminas por un bosque denso. Es tranquilo, los árboles son altos y el cielo está despejado, con solo unos pocos rayos de sol filtrándose. Al adentrarte, te encuentras con una casa. Te resulta familiar, pero nunca la habías visto. Entras. ¿Qué ves? Pudo verla detenerse, su mente volviendo a la realidad mientras consideraba la pregunta. Inoichi siempre se aseguraba de hacerle una pregunta psicológica cada noche antes de acostarse. Si iba a estar físicamente débil por toda esa dieta para su apariencia, entonces, por Dios, su mente estaría alerta. Al fin y al cabo, la mayor arma de un ninja era su mente. Ino Yamanaka era una chica de piel clara, de estatura media, con ojos azul claro y cabello largo rubio platino que enmarcaba el lado derecho de su rostro. Ino masticó pensativa su comida por un momento, tarareando suavemente antes de responder. La casa es acogedora, antigua pero bien cuidada. Hay una cálida chimenea y las paredes están llenas de libros. Me veo pasando horas allí, y tal vez Sasuke también estaría allí, leyendo. ¿Sasuke otra vez, eh? Claro. Estaría allí, sentado junto al fuego, leyendo algo ingenioso. Es romántico. Chasqueó los dedos con los ojos brillantes. Esto se había vuelto rutinario. Cada pregunta, cada prueba, siempre parecía conducir de vuelta al último superviviente del clan Uchiha. Inoichi no podía culparla por eso, al menos no todavía. Ella era joven. Déjala tener sus fantasías. Como padre, sin embargo, le preocupaba. El enamoramiento era inocente, pero Ino ahora era una genin. La vida como si no hubiera todo menos una novela romántica. Quizás por eso Inoichi la dejaba disfrutar de esas pequeñas fantasías por ahora, ya que su inocencia era fugaz y sabía que con el tiempo se desvanecería. Se dijo a sí mismo que ella lo superaría. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. En un mes, quizá 2, empezaría a tomárselo en serio. Pero mientras se decía eso, su mirada se dirigió hacia la imagen de su madre, su difunta esposa, que había muerto durante el ataque del Kyuubi. No te preocupes, mi amor, pensó. Nuestra hija está a salvo. Mientras yo respire, nada le hará daño. Inoichi volvió a centrarse en Ino. Interesante respuesta, dijo. ¿Sabes, cómo interpretas esa casa revela mucho sobre cómo ves tu yo interior? ¿Mi yo interior? La casa representa tu mente, tu subconsciente. Lo que ves dentro es un reflejo de cómo te ves a ti mismo, tus fortalezas, tus zonas de confort e incluso tus deseos.
Entonces, ¿estás diciendo que mi mente es una cabaña acogedora? Inoichi sonrió. Más o menos. Sugiere que valoras la comodidad, la calidez y el intelecto. Ves tu mente como un refugio, un lugar donde te sientes seguro y en control. Pero el hecho de que hayas incluido a Sasuke en el panorama indica algo más. Ino se sonrojó levemente y dejó el libro. ¿Qué significa? Significa que, inconscientemente, crees que alguien como Sasuke es importante para completar tu visión de la felicidad, explicó Inoichi. Es natural desear conexión, Ino, pero también debes ser consciente de que depender demasiado de los demás para crear tu paz interior puede llevarte a la decepción. Se quedó sentada en silencio un momento, procesando la información. Luego, con una sonrisa pícara, se encogió de hombros. Bueno, Sasuke puede venir a mi acogedora cabaña si quiere. No voy a echarlo. No dejes que tu cabaña dependa de la presencia de otra persona. Asegúrate de que se mantenga en pie por sí sola, con o sin él. Sí, papá. Lo sé. De repente, Inoichi sintió una oleada de chakra entrar en la habitación. Un agente Anbu apareció ante ellos, vestido con una gabardina blanca y la capucha baja sobre una máscara de oso de porcelana. El Hokage ha solicitado una reunión, Inoichi-sama. Inoichi asintió, su mente ya estaba cambiando de padre a shinobi. Adiós, papá, y tal vez soborne al Hokage para asegurarme de que termine en el equipo de Sasuke. Lo intentaré, mi limón, dijo Inoichi, usando el apodo que fingía odiar, pero que en secreto amaba. Le sacó la lengua con un brillo juguetón en los ojos. Esa inocencia, pensó, la que yo nunca tuve a su edad. Era difícil verlo, sabiendo que un día, pronto, el mundo se lo arrebataría. Recuerda la rutina. Todas las sobras van al refrigerador y asegúrate de que Choji las reciba mañana. Especialmente los chips de algas. Esos son para ti, replicó entrecerrando los ojos. Está bien, lo que sea. Inoichi sonrió suavemente ante el intercambio, saboreando el momento. Adiós. Sí, vete ya. Ino puso los ojos en blanco, despidiéndolo con la mano como si fuera una vergüenza. Inoichi miró al agente Anbu, que había estado esperando en silencio junto a la puerta, y con un último asentimiento a su hija, los dos desaparecieron con un parpadeo corporal. En cuanto Inoichi entró en la oficina del Hokage, supo que algo andaba mal. Hiruzen parecía más estresado de lo que Inoichi lo había visto jamás. Era como si el anuncio de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi hubiera caído sobre su escritorio. Un nudo se formó en el estómago de Inoichi. Por favor, cualquier cosa menos eso. La idea de la guerra le producía escalofríos. No porque la temiera por sí mismo, sino porque no soportaba la idea de que su hija sufriera los horrores que conlleva. La guerra arrebata la inocencia y deja cicatrices en el alma que nunca sanan. Ino era inteligente y fuerte a su manera, pero ningún niño debería enfrentarse jamás a las atrocidades de la guerra. Hokage-sama, saludó Inoichi con voz firme, aunque su mente estaba pensando en los peores escenarios. Hiruzen pareció percibir su creciente inquietud. Le ofreció a Inoichi su pipa. Gracias, Hokage-sama, pero me gustaría vivir lo suficiente para ver a mi hija casarse con un bastardo que no la merece, dijo Inoichi con una pequeña sonrisa, aunque el humor hizo poco para calmar la tensión que lo carcomía. No te preocupes, Inoichi. Necesito tu mente. ¿Mi mente? Inoichi centró su atención en esas palabras. Si Hiruzen hubiera necesitado consejo estratégico, habría llamado a Shikaku. Shikaku era un genio en cuanto a planes de batalla y estrategia. Pero esto no se trataba de estrategia. Hiruzen necesitaba su ayuda psicológica. ¿Qué puedo hacer por ti? Es Naruto. En el momento en que el nombre salió de los labios de Hiruzen, la mente de Inoichi se detuvo de golpe. ¿Naruto? ¿Uzumaki Naruto? ¿El bromista de Konoha? ¿El hijo huérfano del cuarto Hokage? ¿El contenedor actual del Kyuubi no Yoko, el mismo ser que asoló su aldea 12 años atrás y mató a su esposa? Inoichi sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la calma. Nunca había culpado al chico por lo sucedido. Sabía la diferencia entre Naruto y el Kyuubi. Pero la sola idea del Kyuubi fue suficiente para que se lo tomara en serio. Su mente repasó todo lo que sabía sobre Naruto. Desde los rumores en la aldea hasta los comentarios que Ino había hecho sobre él. Cómo se burlaba de él, llamándolo cabeza hueca y bocazas. ¿Se trata de su graduación? Aventuró Inoichi. Quizás Naruto estaba enojado por haber reprobado, o tal vez había tenido un ataque de ira. No era imposible que el chakra del Kyuubi se hubiera liberado en un momento de ira o frustración. El chico nunca había demostrado el talento de sus padres, e Inoichi podía imaginar la frustración que crecía en él.
Pero las siguientes palabras de Hiruzen fueron como un martillazo. No. Naruto aprendió sobre el Kyuubi. Inoichi sintió que su mente se quedaba en blanco por un momento. Le hizo un gesto al Hokage, preguntándole en silencio si el chico había aprendido esto de él. Hiruzen negó con la cabeza. Esto es malo. Muy malo. ¿Puedes empezar desde el principio? ¿Qué pasó exactamente? Naruto se paró frente al viejo edificio de apartamentos que el Hokage le había dado cuando era niño. En realidad, parecía más un complejo de apartamentos que una casa. El edificio se alzaba desgastado y deteriorado. El tejado marrón rojizo descendía en capas, con las tejas desgastadas y agrietadas. Cables enredados serpenteaban por el borde verde de las paredes beige, y chimeneas plateadas sobresalían de la parte superior como dientes rotos. Una sección se extendía torpemente, como la proa de un barco. No vivía nadie más allí. Solo él. Y ahora finalmente sabía por qué. En una sola noche, Naruto había pasado de ser el ninja cabeza hueca a una especie de emo. Debería haberse reído o incluso negado, pero no pudo reunir la energía necesaria. Habían pasado demasiadas cosas. Demasiado que procesar. Su cabeza se sentía pesada, como si estuviera llena de arena, arrastrándolo hacia abajo con cada paso. ¿Cuántas mentiras más hay? Se preguntó Naruto. ¿Cuántas más no sé? Se quitó los zapatos en cuanto entró, sin importarle dónde cayeran. El frío del suelo le golpeó los pies, pero no le importó. Simplemente se desplomó, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas. Estoy tan cansado. Solo quiero dormir, Datebayo. La voz de Naruto salió débil, casi irreconocible. Solo quería desconectar su mente, desconectarlo todo, detener el zumbido constante en su cabeza. El zumbido en sus oídos no paraba. Sus pensamientos no paraban. Se quitó las gafas protectoras y las arrojó a un lado, levantándose lentamente. Su cuerpo se movía en piloto automático mientras se dirigía a la alacena y tomaba una taza de ramen. Era lo único que podía digerir en ese momento. Hirvió agua, la vertió y se quedó allí parado. La ignorancia es una bendición. Era algo que sus maestros siempre decían cuando Naruto cuestionaba algo. Antes odiaba oírlo, pero ahora parecía cierto. Ayer, la vida había sido sencilla. Él era solo Naruto. El huérfano, el marginado, el don nadie que iba a convertirse en el Hokage más rudo. Eso era todo. Eso era todo de lo que tenía que preocuparse. Pero ahora ni siquiera sabía lo que era. Naruto se desplomó en la silla, frotándose la cara con las manos. Ya no lo sé. No era un demonio. No era el Kyuubi. Pero eso no mejoraba nada. Solo lo empeoraba, como si el mundo se hubiera puesto patas arriba y él siguiera cayendo, intentando averiguar qué lado era arriba. Agarró los fideos instantáneos y destapó la taza. El vapor le dio en la cara, reconfortándolo de alguna manera. Revolvió el paquete, observándolos arremolinarse en el caldo como sus pensamientos. Ayer fue sencillo. Naruto dio un mordisco, y los fideos calientes se deslizaron por su garganta. Lo único que siempre sabía delicioso. Lo único que siempre le levantaba el ánimo, se sentía desanimado. Pero los comió de todos modos. Necesitaba sentir algo. Suspiró y dejó la taza. Lo miró fijamente durante un largo momento y luego murmuró, estado. Una ventana parpadeó frente a él, negra con letras doradas, y Naruto la miró fijamente sin comprender. Nombre. Naruto Uzumaki Pacto. Ninguno nivel. 1 almas. 200 Naruto entrecerró los ojos mirando la pantalla frente a él. Almas. 200 arma R1. 96 obtengo almas, pensó, ya que absorbí todos esos Oyous y Mizuki Teme, pero ¿qué pasa con la otra cosa? Su mirada se fijó en la línea que decía arma R1. ¿Qué demonios significaba eso? Se rascó la cabeza, sintiéndose cada vez más confundido. Naruto se preguntó si tendría algo que ver con esto. Apretó la mano instintivamente y, de repente, el familiar peso del hacha apareció en su palma. Vale, eso sigue vigente, murmuró, tirando el hacha al suelo con un ruido metálico. Volvió a mirar la pantalla de estado para comprobarlo. Arma R1. 96, 20 carga de equipo. 10, 0/51, 08, 0/51, 0 arma R1, esa es el hacha, se dio cuenta Naruto. Correspondía a lo que fuera que sostenía en su mano derecha. ¿Pero qué era esa cosa del arma 2? Agarró un cuchillo de cocina, sujetándolo torpemente junto al hacha. Se sentía extraño, como si estuviera sosteniendo dos cosas que no debía. El equilibrio se había desequilibrado. Quizás tenía que decir algo.
¿2 armas? Preguntó Naruto en voz alta, sintiéndose un poco estúpido. ¿Objetos? ¿Mi mano derecha? Nada. Equipo, dijo finalmente, y para su sorpresa, se abrió otra ventana. Equipo, seleccionar artículo para equipar. Naruto recorrió la lista con la mirada mientras colocaba el hacha sobre la mesa. Bueno, ¿cómo selecciono esta arma? Se preguntó, intentando encontrar la respuesta con la mente a toda velocidad. Con la mano izquierda, Naruto agarró el cuchillo de cocina, sujetándolo torpemente mientras intentaba comprender la situación. Su mirada oscilaba entre el cuchillo en su mano y la ventana del sistema que aún flotaba frente a él. Estudió las opciones en la pantalla, intentando ver si había algo obvio que se le hubiera escapado. Ranuras para armas de la mano izquierda. Ranura 1. Cuchillo de cocina sin filo. Naruto repitió el mismo movimiento, apretando el puño, y esta vez, el cuchillo apareció en su mano. Parpadeó y, con otro movimiento, el hacha regresó. Cambió de mano unas cuantas veces más, cambiando el peso en cada mano con cada cambio. Vaya. Eso mola bastante, murmuró para sí mismo. ¿Y el resto de su equipo? Hizo clic en la ranura de armadura. Había una opción para ponerse su traje de piromante o quitárselo por completo. Ranuras de armadura, guanteletes, chaqueta naranja. Había desaparecido el niño flacucho y desnutrido que estaba acostumbrado a ver. En cambio, contemplaba un cuerpo más tonificado y musculoso. Sus brazos estaban definidos, y su pecho y hombros eran más anchos. ¿Cuándo pasó esto? Naruto volvió a su ropa normal rápidamente. La extrañeza de todo aquello aún lo atormentaba. ¿El pigmeo furtivo creó este sistema? ¿Lo tiene Oscar? Se preguntó, pero sinceramente, no tenía ni idea. Lo ignoró. Por muy genial que fuera esta ventana del sistema, no le dio muchas respuestas. Ninguna instrucción. Solo, esto. Naruto necesitaba encontrar la manera de regresar con Oscar. ¿Pero cómo? Inventario consumibles objeto. Señal oscura. Descripción. La señal oscura representa a un no muerto maldito. Quienes la llevan renacen tras la muerte, pero un día perderán la razón y se convertirán en huecos. La muerte activa la señal oscura, que devuelve a su portador a la última hoguera donde descansó, pero a costa de toda la humanidad y las almas. Naruto estaba agradecido. La idea de volver al lado de Oscar lo atormentaba, pero sabía que no podía precipitarse. Oscar estaba herido, y ese demonio seguía allí. Vamos a conseguir algunas cosas antes de regresar. El chico se detuvo, dándose cuenta de que no tenía ni idea de qué cosas estaba hablando. ¿Qué se suponía que debía agarrar? Sabía que necesitaba etiquetas explosivas, pero ¿qué pasa con las lesiones de Oscar? Se rascó la cabeza, tratando de pensarlo bien. Iruka-sensei. Él sabrá qué hacer. El apartamento de Iruka era pequeño, con espacio justo para lo esencial. Naruto había oído a otros profesores decir que Iruka no podía permitirse más con su sueldo, pero nunca le había dado mucha importancia. A Iruka-sensei nunca parecía importarle. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Naruto necesitaba su ayuda, pero había una extraña corriente subyacente en el aire que no podía identificar. Cuando Naruto llegó al bloque donde estaba el edificio, ni siquiera pensó en usar la puerta principal. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, supuso. Saltó al tejado más cercano y sus pies aterrizaron silenciosamente sobre las tejas. El aire fresco de la noche le azotó la cara, pero no lo detuvo. De tejado en tejado. Llevaba años haciéndolo, merodeando por el pueblo, saltando de tejado en tejado. Sus pies apenas hicieron ruido al aterrizar en el tejado del edificio de Iruka-sensei. Su casa estaba en el segundo piso, pero eso no era un problema. Naruto se había subido a su ventana más veces de las que podía contar, generalmente para hacer bromas o para asaltar su refrigerador. Sus ojos recorrieron el lateral del edificio y se fijaron en la ventana familiar del apartamento de Iruka. La ventana estaba entreabierta, tal como esperaba. Sensei, tienes que trabajar en la defensa de tu casa. Hizo su movimiento, saltando por el estrecho hueco entre el techo y el alféizar. Sus manos se agarraron al borde y se impulsó sin hacer ruido. Abrió la ventana lo justo para colarse. En cuanto sus pies tocaron el suelo de madera, Naruto se quedó paralizado. Años de escabullirse por Konoha le habían enseñado a escuchar siempre primero. Contuvo la respiración, aguzando el oído para captar cualquier sonido. Nada. Todo estaba en silencio. Echó un vistazo a la habitación. El pequeño y sencillo apartamento de Iruka estaba tal como lo recordaba. La cama estaba perfectamente arropada, sin arrugas a la vista, pero la mirada de Naruto se fijó de inmediato en algo fuera de lugar.
Una novela naranja de Icha Icha estaba encima de la cama. Negó con la cabeza, intentando no pensar en lo que eso significaba. Iruka-sensei, ¿en serio? Oye, Iruka-sensei, soy yo. Necesito ayuda con algo. Gritó Naruto, cerrando la ventana tras él. No oyó respuesta, así que se adentró en el apartamento. Sus pies apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. El rubio entró en la sala y se detuvo en seco. La habitación estaba llena de botellas de sake viejas y vacías esparcidas por el suelo. Y desplomado en el sofá, con la cabeza ladeada, estaba Iruka-sensei. Tenía la ropa arrugada, su coleta, normalmente impecable, estaba deshecha y el pelo le colgaba desordenadamente alrededor de la cara. Tenía las mejillas sonrojadas y murmuraba algo incoherente en voz baja. ¿Qué demonios? El profesor de la academia parecía un completo desastre. Sus ojos, normalmente agudos y atentos, estaban vidriosos, y sus labios se movían con lentitud al intentar hablar. Naruto? ¿Eres tú? Su voz era arrastrada, apenas más que un murmullo de borracho. Sensei, apestas, dijo Naruto, arrugando la cara con disgusto mientras se tapaba la nariz para bloquear el fuerte olor a alcohol. Oh, ¿es este, mi momento de morir? Necesito tu ayuda, no tus planes para el funeral, dijo, haciendo todo lo posible por ignorar lo fuera de sí que estaba Iruka. Iruka agitó la mano perezosamente. Claro, soy Iruka, Ito, maestro después de todo, bueno, digamos que voy a luchar contra un demonio tan grande como mi casa, dijo Naruto, inclinándose un poco. ¿Qué crees que debería comprar? Jajaja, ¿sabes cuánto tiempo he estado esperando esto? ¿En serio? Naruto arqueó una ceja, sin saber si Iruka hablaba en serio o solo estaba borracho. Pero una parte de él aún creía en él. Incluso en ese estado, Iruka-sensei seguía siendo genial, aunque un poco raro. Sí, solo, trae mi diario, murmuró Iruka, sin apenas sentido mientras intentaba ponerse de pie. Pero, en lugar de hacerlo, cayó de bruces al suelo con un golpe sordo. Naruto sudó una gota y sacudió la cabeza. ¿Dónde está tu diario? Preguntó el niño, mientras comprobaba si el hombre estaba muerto o no. Mi cajón, con un suspiro, Naruto invocó un clon de sombra para que tomara el diario mientras se agachaba para ayudar a Iruka a levantarse del suelo. Al levantarlo, el brazo de Iruka rodeó sus hombros, y Naruto sintió una mezcla de emociones. El chico rubio acomodó al castaño en la silla, respirando hondo. Bien, Naruto, concéntrate. Consigue lo que necesitas y luego regresa con Oscar. Iruka-sensei, ¿por qué bebes tanto? Preguntó Naruto, con la voz más baja de lo habitual. No pudo evitarlo. Ver a Iruka así le molestaba. Iruka gimió, secándose la cara con el dorso de la mano. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo murió, murmuró, con las palabras cargadas de emoción. Naruto parpadeó, intentando procesar lo que quería decir. ¿Mejor amigo? ¿Mizuki? Aunque Mizuki fue una traidora, fuimos amigos durante años, continuó Iruka, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ese tipo de vínculo, no desaparece así como así, ni siquiera después de una traición. Se le quebró la voz y, de repente, se puso a llorar. Naruto sintió una opresión en el pecho, pero no era por culpa. La verdad era que Naruto no sentía nada por la muerte de Mizuki. En realidad, no. Mizuki intentaba matarlo, así que Naruto lo mató primero. Así son las cosas, ¿no? No era como si Mizuki fuera inocente o un santo. Si Naruto no lo hubiera matado, Mizuki lo habría hecho. ¿Por qué Naruto debería sentirse mal por detener a alguien que estaba dispuesto a acabar con su vida? Naruto se había enfrentado a Hoyous y los había matado sin dudarlo. Mizuki no era la excepción. Pero ver llorar a Iruka, huele. ¿Por qué? Naruto apartó esos pensamientos, pues no quería perderse en ellos. Uno de sus clones regresó con el diario de Iruka, y Naruto dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se lo entregó a Iruka, intentando concentrarse en otra cosa, algo que no tuviera que ver con la muerte ni la culpa. Aquí tienes, sensei. Iruka tomó el diario y lo abrió por la primera página. Había una foto familiar. Se quedó mirándola, incluso borracho. Había algo tan triste en su forma de mirarlos, como si le doliera solo recordarlos. Estos son mis padres, Naruto, dijo suavemente. Naruto no sabía qué decir. Oh, fue todo lo que salió. Fueron asesinados cuando liberaron al Kyuubi hace 12 años. Hubo una larga pausa. El silencio se prolongó entre ellos mientras Iruka observaba la imagen. Unas lágrimas resbalaron de su rostro y salpicaron la página. Te extraño, mamá.
Te extraño, papá, susurró Iruka, rozando la imagen con los dedos como si pudiera llegar al pasado y tocarlos de nuevo. Naruto sabía que el Kyuubi había matado a la familia de Iruka, como Mizuki le había dicho hacía mucho tiempo. Pero ahora, al ver llorar a Iruka, el peso de lo que eso realmente significaba finalmente lo entendía. No era solo una historia lejana ni un hecho que había ignorado. Era real. El dolor en el rostro de Iruka se debía al monstruo que llevaba dentro. ¿Alguna vez me culpaste por sus muertes? Hubo un silencio largo y terrible, y entonces Iruka pronunció las palabras que Naruto temía. Lo hice. Naruto cerró los ojos, luchando por evitar que las lágrimas salieran, como si aislarse del mundo hiciera que el dolor fuera menos real. Pero luego te conocí, y me di cuenta de que estaba equivocado. No eras el Kyuubi. No eras a quien debía culpar. Lo siento, por darme cuenta demasiado tarde. Naruto no pensó. No se detuvo a procesar nada. Simplemente abrazó a Iruka. Lo rodeó con sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, empapando la camisa de Iruka. Naruto lo abrazó tan fuerte como pudo, como si lo soltaba, todo se derrumbara. Gracias, logró decir Naruto entre sollozos y con la voz quebrada. A Naruto no le importaba que Iruka estuviera borracho. No le importaba que Mizuki estuviera muerto ni que la aldea aún lo considerara el Kyuubi. Ahora mismo, lo único que importaba era que Iruka-sensei seguía allí, a su lado. Y por primera vez esa noche, Naruto no se sintió tan solo. Naruto volvió rápidamente a la tarea, secándose la cara e intentando concentrarse. No había tiempo que perder. Bien, Iruka-sensei, ¿cómo derrotó a un demonio? ¿Por qué debería saber eso? ¿Y qué pasa con tu diario? Oh, eso, murmuró Iruka, frotándose la cara. De joven, imaginaba cómo salvaría mágicamente a Konoha del Kyuubi. Naruto parpadeó. ¿En serio, sensei? Incluso borracho, Iruka parecía avergonzado de sí mismo cuando era más joven. Era gracioso, pero Naruto no estaba de humor para bromas. Hojeó algunas páginas del diario, repasando las fantasías infantiles de Iruka sobre batallas heroicas. Esto no es lo que necesito ahora mismo. Naruto arrojó el libro a un lado y murmuró. De todos modos, las estrategias de Oscar son mejores. Preguntémosle esto, pensó, paseándose de un lado a otro. ¿Qué hago si me enfrento a un enemigo que no se ve afectado por un enjambre de clones que lo atacan todos a la vez? ¿Qué? Vamos, sensei, no tengo tiempo para esto. ¿Es el mismo demonio? Preguntó Iruka, mirando las botellas a su alrededor como si intentara averiguar si esta conversación era real. ¿Sí? Prácticamente gritó. Iruka-sensei. Vale, no tan alto, gimió, frotándose las sienes como si mi voz le retumbara en la cabeza. Cerró los ojos un segundo, pensando, y me di cuenta de que intentaba recomponerse, al menos lo suficiente como para darme una respuesta directa. Finalmente, habló con un tono más serio. De acuerdo, si tu enemigo no reacciona a los clones, probablemente te estás acercando a ellos de forma demasiado predecible. No te lances de golpe, sobre todo si pueden leer tus movimientos. Varía las cosas enviando a los clones en oleadas, dispérsalos, crea una distracción antes del ataque real. Y nunca dependas solo de los clones. Necesitas usar tu entorno, tus jutsus, tu velocidad, todo lo que tengas a tu alcance para hacerlos vulnerables. Sus clones lo anotaron todo mientras Iruka terminaba de hablar. Naruto ya estaba asimilando el consejo, pensando en cómo ponerlo en práctica. Está bien, Iruka-sensei, si alguien fuera golpeado por algo grande, del tamaño de esta habitación, ¿cómo lo tratarías? Iruka balbuceó, sin apenas prestar atención. ¿Estarían muertos? ¡No! Gritó Naruto, con voz fuerte y frenética, sobresaltando a Iruka. No está muerto. Solo, dime qué hacer. Iruka parpadeó, mirando a Naruto como si estuviera loco antes de frotarse las sienes. Vale, déjame pensar. Gruñó, murmurando para sí mismo, aún no del todo sobrio. ¿Traer un ninja médico? No hay ninguno. Soy todo lo que tiene. Eso pareció tranquilizar a Iruka un poco. Frunció el ceño y su rostro se tornó serio. ¿Qué heridas tienes? No lo sé exactamente, admitió Naruto, sintiendo que se le encogía el estómago. ¿Te golpeó algo grande? Por favor, Iruka-sensei, tiene que haber una manera. La voz de Naruto sonaba desesperada, como si buscara algo, algún consejo que pudiera salvar a Oscar. No puedo perderlo. No después de todo. Iruka se rascó la cabeza y sus palabras comenzaron a tener más sentido.
Quizás podrías intentar llevar pastillas para aumentar las plaquetas y detener la hemorragia, pastillas de endorfinas para el dolor, envolver las heridas con un paño limpio para mantenerlas estables. Darles pastillas nutricionales para mantenerlas con vida hasta que llegue la ayuda médica. Los clones de Naruto garabateaban cada palabra como si les fuera la vida en ello. Esto era algo. Al menos ahora tenía un plan. Ese frasco raro cumple la función de un ninja médico, ¿verdad? Preguntó Naruto, pensando en el frasco de estus que Oscar había usado para curarlo antes. Sus clones asintieron. Bien. Eso ayudará, al menos. Genial. Ahora, Sensei, ¿dónde puedo comprar estas pastillas? ¿Y dónde puedo conseguir bombas explosivas y aturdidoras? Naruto llegó a Shinobi Serge enseguida. Era la única tienda que seguía abierta a esas horas, y la tenue luz que se filtraba por los escaparates le indicó que estaban a punto de cerrar. El lugar era antiguo, con vigas de madera que crujían al moverse. Las paredes estaban cubiertas de todo tipo de herramientas ninja. La tienda estaba prácticamente vacía a esa hora. Perfecto. Bien, empezó a decir el dependiente, pero en cuanto Naruto entró, se detuvo a media frase. A Naruto no le importó. No tenía tiempo para la sonrisa falsa del dependiente ni para lo que fuera que hubiera planeado decir. Fue directo a la parte de atrás, cogiendo todo lo que necesitaba. Recogió algunos shurikens fuma. Sí, esto va directo al trasero del demonio, pensó Naruto con una sonrisa. Naruto agarró 2 pilas de alambre ninja, una caja de bombas de destello y algunas etiquetas explosivas de alto grado. Todo esto va a costar una fortuna, pensó, con el corazón encogido por un instante. Pero tenía ahorros de 3 años. Tiró los fajos de Ryo sobre el mostrador, sin siquiera molestarse en contarlos. Aquí, dijo Naruto, colocando todo encima del mostrador. El empleado de la tienda lo miró con expresión tensa. Lo siento, pero no puedes comprar esto. Naruto no tenía tiempo para estas tonterías. Agarró todo el equipo y lo metió en un pergamino antes de que el dependiente pudiera decir nada más. Oye. No puedes llevártelo. Gritó el dependiente con la voz entrecortada. Naruto siguió moviéndose, ignorándolo. Yo pagué todo. No voy a quedarme aquí discutiendo. Para. Eso es robar. Naruto se giró y lo fulminó con la mirada, entrecerrando los ojos. Cállate, yo lo pagué. Ve a contar el dinero. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, y el tipo se estremeció y retrocedió un paso. Naruto estaba a punto de irse, con su chakra acumulándose en sus piernas, listo para saltar de allí y regresar con Oscar, cuando escuchó al tipo murmurar en voz baja. Claro, ese demonio quiere esas cosas gratis, susurró el dependiente, pensando que Naruto no lo oiría. No puedo creer que el Hokage haya dejado que un monstruo así se convirtiera en ninja. Voy a perder mi trabajo por culpa de este imbécil que no podía morirse sin más. Naruto se quedó paralizado, las palabras lo golpearon más fuerte de lo esperado. Apretó el puño y, sin darse cuenta, una bola de fuego comenzó a formarse en su palma. Un golpe y podría quemar todo este lugar hasta los cimientos. Podía hacer que el empleado se arrepintiera de cada palabra, hacerle temer a Naruto como siempre lo había hecho. El calor en la mano de Naruto crecía, listo para desatarse. Pero entonces, Naruto vio el rostro del dependiente y el miedo en sus ojos. Pero no solo miedo. Esa petulancia subyacente. Como si hubiera tenido razón desde el principio. Como si esto fuera la prueba de que Naruto era el monstruo que los aldeanos siempre creyeron que era. Él quiere esto, comprendió Naruto, con el pecho apretado. El tipo quería que lo atacara, que le diera la razón. Que le diera una excusa para decir, ¿ves? Te lo dije. Ignóralo. Tenemos que salvar a Oscar. Eso es lo que importa, se repetía una y otra vez, intentando ahogar la ira que bullía en su interior. Pero Naruto no iba a irse sin más y dejar que el dependiente pensara que había ganado. Hola, chicos, dijo Naruto, invocando una docena de clones. Reúnan toda la basura de aquí y llenen la tienda de este cabrón con ella. Date bayo. La mirada de horror en el rostro del dependiente mientras los clones de Naruto arrasaban con los contenedores de basura, apilando basura sobre cada superficie disponible, fue invaluable. Naruto sonrió con sorna, sintiendo una pequeña y mezquina satisfacción mientras salía corriendo de la tienda. Si tengo que lidiar con demonios, estoy seguro de que no dejaré que idiotas como él se salgan con la suya. Naruto revisó todo nuevamente, asegurándose de que todo estuviera listo. Revisó 2 veces el pergamino del sello de almacenamiento. El Fuma Shuriken, el cable ninja, las bombas cegadoras y las píldoras estaban en su lugar.
Todo lo que necesitaba estaba empaquetado y listo en su inventario. ¿Quieres usar el elemento Dark Sign? ¿Sí o no? En cuanto pensó que sí, las rodillas de Naruto se doblaron. Una rodilla golpeó el suelo mientras una extraña energía lo inundaba. Naruto levantó las manos, y allí estaba. El anillo de fuego, la señal oscura. Brillaba con fuerza, la luz atravesándole los ojos, llenándole la visión de un blanco cegador. Espera, Sensei, susurró Naruto, apenas capaz de oír su propia voz. Voy a salvarte, Datebayo. De repente, el cuerpo del niño desapareció, tragado por la luz mágica cegadora, sin dejar nada más que un apartamento vacío a su paso. Pero no pasó totalmente desapercibido. En lo alto, oculta entre las sombras, una libélula observaba. Sus agudos ojos seguían los acontecimientos desde lejos. Su cuerpo, hecho completamente de tinta, brillaba de forma antinatural al batir sus alas. Su destino era un apartamento sombrío a pocas cuadras de distancia. La habitación a la que voló era austera, completamente desprovista de muebles y decoración. Lo único que llenaba el espacio vacío era un pergamino gigante extendido por todo el piso. El insecto de tinta se hundió en el pergamino al contacto, disolviéndose en el papel. Supervisando el proceso estaba un agente Anbu vestido con una capa negra y una máscara vacía y sin rasgos distintivos. Pero este no era un Anbu cualquiera. Este era un agente de operaciones negras Anbu Root, entrenado en las sombras, una extensión de la voluntad de Danzo para la mejora de Konoha. El Anbu terminó una serie de señales con las manos, sus dedos tejiendo en el aire con facilidad practicada. Arte ninja. Transferencia de imágenes de tinta, murmuró en voz baja, con un tono frío y mecánico. La tinta de la libélula comenzó a cambiar, formando remolinos con formas y patrones específicos. Todo lo que la criatura de tinta había visto se estaba transfiriendo a un mensaje codificado en el pergamino, escrito en un lenguaje que solo los Drive podían descifrar. Desde el enfrentamiento de Naruto con el tercer Hokage, Root lo había estado vigilando de cerca. A este agente de Root en particular se le había encomendado la vigilancia a larga distancia. Y ahora, con Naruto desapareciendo bajo esa extraña luz, los Anbu supieron que algo andaba mal. El Hokage había optado por no enviar a sus propios Anbu a seguir a Naruto, quizás por miedo a que el chico desconfiara aún más. Fue una decisión calculada, pero que le jugó en la mano a Root. Debo informarle a Danzo-sama. Lejos de Konoha, oculto en lo profundo de una escarpada cordillera, se encontraba un pequeño y apartado templo. Desde fuera, parecía un templo cualquiera. Antiguos pilares de piedra se alzaban estoicos contra el paisaje erosionado. Pero este lugar albergaba un oscuro secreto. Era una prisión glorificada conocida como el Templo Zen del Fuego. Un lugar remoto donde los shinobi desterrados, demasiado peligrosos para ser liberados, pero demasiado valiosos para ser descartados, eran enviados a vivir el resto de sus días en aislamiento. El aire que rodeaba el templo estaba quieto, como si incluso el viento temiera invadir el terreno. En medio de esta calma inquietante, crecía un pequeño huerto de calabazas, cuyas enredaderas se extendían por la tierra. El hombre que cuidaba del huerto parecía fuera de lugar. Su cuerpo frágil y envejecido se movía lentamente mientras excavaba en la tierra con las manos desnudas. Su desgreñado cabello negro colgaba lacio, y su ojo derecho estaba cubierto por una venda. Una cicatriz en forma de X le marcaba la barbilla, un recordatorio de su juventud. Vestía una sencilla camisa blanca, cubierta por una túnica negra o gris oscuro que lo cubría desde los pies hasta justo por encima del hombro derecho. Este hombre era Shimura Danzo, el halcón de guerra de Konoha, el hombre del saco del mundo shinobi. Y plantaba tranquilamente semillas de calabaza, como si fuera un anciano más viviendo sus últimos días en paz. Pero detrás de Danzo se encontraban dos silenciosos guardias Anbu, cuya presencia le recordaba la realidad de su cautiverio. O al menos, esa era la ilusión. Para el mundo exterior, Danzo había sido despojado de su poder y encerrado en este templo, vigilado las 24 horas. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Danzo hacía tiempo que había tomado el control del Templo Zen del Fuego, convirtiéndolo en su base de operaciones oculta, sin que nadie fuera de sus muros se diera cuenta. Mientras Danzo hundía las semillas en la tierra, apareció otro Anbu. A diferencia de los demás, este vestía una capa negra y se inclinó respetuosamente ante él. Danzo no levantó la vista. Su único ojo visible estaba fijo en el jardín que tenía delante. Habla, ordenó con voz fría, carente de cualquier emoción. Danzo-sama, hemos recibido un informe importante de los agentes de Konoha. El único ojo de Danzo parpadeó con un leve destello de interés, una emoción tan sutil que apenas era detectable.
Sin decir palabra, Danzo extendió la mano y el informe quedó en sus manos. Lo examinó con la mirada, repasando rápidamente los detalles. La traición de Mizuki a Konoha y, aún más importante, el informe del Jinchuriki, Naruto Uzumaki, usando un ninjutsu previamente desconocido. El halcón de guerra frunció levemente el ceño al llegar a una sección específica. Ninjutsu espacio-temporal confirmado. Su mirada se detuvo en las palabras, absorbiendo su significado. Continuó leyendo, asimilando la descripción del altercado verbal entre Hiruzen y Naruto, la tensión que se había creado entre el chico y el tercer Hokage. Danzo permaneció en silencio, su expresión ilegible. Su orden, Danzo-sama. Continúen observando el arma, dijo Danzo con voz gélida, sin revelar nada de los planes que se formaban en su mente. Y destruyan cualquier evidencia de la conexión de Mizuki con fuerzas externas. El agente Ambur hizo una reverencia y desapareció rápidamente entre las sombras, dejando a Danzo solo una vez más. La misión original había sido bastante simple. Los agentes de Road proporcionarían a Mizuki la información necesaria para obtener el pergamino prohibido de los sellos. A cambio, Mizuki involucraría a Naruto Uzumaki, fingiendo la muerte del niño y dejando su cuerpo para que Road lo recuperara. Naruto, con el cerebro lavado y transformado, se convertiría en el arma perfecta para Konoha. Pero el plan había fracasado. En cambio, había ocurrido algo mucho más interesante. La mirada de Danzo volvió al informe, con la mente acelerada. ¿Ninjutsus desconocidos? Quizás era una bendición disfrazada. Tus nuevas habilidades serán de gran utilidad para Konoha, Jinchuriki. El mundo estaba cambiando, y con él, el destino de Konoha. Pero algo seguía claro para Danzo. Naruto Uzumaki era ahora más valioso que nunca, y no descansaría hasta tener al chico bajo su control. Nota del autor. Bueno, ya hemos completado la parte de Naruto del fanfic, y han sucedido muchas cosas. Muchos jugadores están desarrollando sus propios planes para nuestro Naruto de Dark Souls, sí, así lo llamaré de ahora en adelante. También quería contarles que he creado un mecenas con una W aquí. Ya he subido más de 200.000 palabras de contenido relacionado con Naruto. De hecho en un y más. Si les interesa apoyarme, pueden hacerlo por tan solo $1. Pero no se preocupen si no es posible, simplemente leer mi fanfic significa mucho para mí. Cada dólar se destina a mantenerme vivo a base de cafeína y fideos instantáneos. Recordatorio importante. Cualquiera que esconda su fanfic tras un muro de pago es el equivalente literario de un calcetín mojado. Ese jamás seré yo. Todo lo que escribo es gratis. Siempre. Si quieres darme propina, genial. Si no, genial. Leer mis cosas ya me basta para mantener mi ego de escritor desmesurado. Ahora, me gustaría aclarar algunas cosas que creo que necesitan explicación. 1. ¿Qué es la intención asesina? En el Naruto canónico, intención asesina es un término muy vago. Lo vemos usado 2 veces en toda la historia, que yo sepa. Cuando Zabuza apareció por primera vez contra el equipo 7, el equipo 7 estaba congelado por el miedo. Cuando Sasuke y Sakura se encontraron con Orochimaru y pensaron que estaban muertos. Lo busqué en Naruto Wiki y esto es lo que dice. Intención asesina, Saki, televisión en inglés. Intención asesina, consiste simplemente en que el usuario exuda pura intención asesina, la cual afecta a su oponente, a sí mismo y a quienes lo rodean, hasta el punto de paralizarlos de miedo. Cuando la intención asesina es particularmente fuerte, puede incluso provocar en la víctima visiones de su propia muerte espantosa. Esto puede hacer que la intención asesina se confunda con un genjutsu, a pesar de no ser un jutsu en absoluto. Así que aprovechando esta oportunidad, quiero explorar la intención de matar más allá del canon. Aquí está mi interpretación de la intención asesina para este fanfic. Cuando matas a alguien, queda un rastro de su chakra, y como es resultado de la muerte, este chakra restante siempre es el chakra yin, asociado con la mente y el alma. El chakra yin se usa típicamente para el genjutsu, así que cuando un ninja enciende su chakra, el yin residual puede crear una ilusión de muerte, también conocida como sed de sangre o intención asesina. Ahora que está aclarado, ¿por qué Naruto tiene esta habilidad? A diferencia de los ninjas normales, Naruto puede absorber almas, lo que significa que su chakra contiene un componente yin más alto, aunque aún no ha matado a muchos. Este chakra yin tan alto hace que su sed de sangre proyecte la ilusión de hoyos arañándote. Este tema se explorará más adelante, ya que planeo introducir niveles en esta mierda, porque las intenciones asesinas de Zabuza y Orochimaru eran muy diferentes. 2. ¿Cómo logró Naruto desviar un Anbu?
Sencillo, la Anbu se estaba conteniendo y solo pretendía contener a Naruto colocando su arma cerca de su cuello. Pero debido a la forma en que Naruto se concentra, captó esa intención y reaccionó instintivamente. Su contraataque sorprendió a la Anbu. Si Hiruzen no hubiera intervenido con su instinto asesino y los hubiera congelado a ambos, la Anbu se habría puesto seria enseguida. 3. ¿Por qué está muerta la madre de Ino? ¿No está viva en el canon? Bueno, en el canon apenas es un personaje. Su muerte en esta historia le da más peso al personaje de Inoichi. Es un padre soltero que lidia con el dolor de perder a su esposa, dirige TI y cría a su hija, con quien aún mantiene un fuerte vínculo. Sin apenas explicación, le da mucha más profundidad que en el canon. ¿No les parece? Ahora bien, déjenme saber qué les pareció este capítulo y qué creen que Hiruzen y Danzo están planeando para este nuevo Naruto. Eso es todo por ahora. Como siempre, agradezco a todos los que se toman el tiempo de leer, comentar y acompañarnos en el viaje.